amigos, en esta oportunidad quisiera hablarles acerca de la obediencia. Esta palabra que en nuestro tiempo no está tan de moda, porque la sociedad vive muchas veces por este dicho que hemos escuchado muchas veces. Las reglas están hechas para romperlas. Y parece en algún momento una broma, también parece ser algo que nos da cierta valentía. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que la obediencia es algo muy importante para el Señor, muy importante para el desarrollo de una vida cristiana plena. Por eso quiero compartir en primer lugar un versículo que se encuentra en el libro de Filemón, en el versículo 21. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo y le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo de que harás aún más de lo que te digo. Qué bueno poder confiar en una persona de tal manera que no solamente va a hacer lo que le estamos pidiendo, sino que va a hacer mucho más de aquello. Pero, ¿qué quiere Dios de nosotros con la obediencia? Yo quiero compartirles dos cosas al respecto en esta oportunidad. En primer lugar, ¿a quién hay que obedecerle? Y después, ¿por qué tenemos que obedecer? ¿Cuáles son los beneficios de tener una vida de obediencia? En el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, la palabra de Dios nos dice que Dios se agrada más de que nosotros seamos obedientes que de hacer sacrificios. Dios se agrada de que nosotros estemos atentos a sus palabras más que realizar cualquier tipo de obra. La obediencia entonces es mucho más que hacer alguna actividad, que llevar adelante alguna obra material, sino que se trata de ser obediente a lo que Dios quiere hacer. Encontramos en la Biblia el ejemplo del profeta Jonás, donde Dios le dijo que vaya a predicar a una ciudad y él se dirigió justamente al otro extremo, al otro punto cardinal. Sin hacer nada malo, simplemente yendo en un viaje, pero no estaba en el propósito de Dios. Cuando él entonces, después orando al Señor, pudo ir al lugar donde se le había dicho al principio, donde obtuvo bendición y la palabra de Dios, pudo realizar aquello que el profeta había dicho. Sin embargo, nosotros nos seguimos preguntando, ¿solamente a Dios le obedecemos? Hay personas que en este tiempo dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito de otras personas, porque yo solamente le obedezco a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios también nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 1, dice que nosotros debemos obedecer en el Señor a nuestros padres. Obedecer a nuestros padres tiene también una connotación importante para todos aquellos que somos hijos. Se trata de honrarlos y también de escuchar sus consejos. El mundo de hoy le da la espalda generalmente a las personas mayores, a las personas de edad que tienen experiencia y queremos a veces los que son más jóvenes llevar por delante el mundo sin atender a aquellos que ya vivieron antes y que tienen mucho para contarnos. Sin embargo, la palabra de Dios básicamente nos dice que debemos obedecer en el Señor a nuestros padres. Pero no solamente eso, dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que debemos nosotros obedecer a nuestros pastores. Ese es un tema que a veces muchos no quieren escuchar. Y cuando hablamos de obediencia, ¿qué estamos diciendo? Obedecer significa escuchar con atención, tener un espíritu sumiso. Y sumiso significa esto, reconocer la autoridad que está puesta por Dios en otra persona, a la cual yo tengo que escuchar, tengo que obedecer. En este tiempo nosotros vivimos un mundo casi anárquico, donde no se respetan las reglas, ni de tránsito, tampoco se respetan aquellas instituciones que están establecidas. Entonces parecería que esto también se involucra en la iglesia. Entonces no queremos respetar las normas de convivencia dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no respetamos a nuestros líderes, no respetamos al pastor, o solamente escuchamos aquellas cosas que nos parecen bien, pero otras cosas decimos, no, esto no lo recibo porque yo le obedezco solamente a Dios.
También en la palabra de Dios dice que debemos respetar, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, respetar y obedecer a las autoridades civiles que están puestas por el Señor. Entonces nosotros debemos vivir piadosamente en este mundo, debemos vivir en paz con todos. Tenemos que nosotros cumplir con todas las reglamentaciones que están impuestas en la ciudad o en el país que vivimos. Hay una verdad también, hasta qué punto nosotros debemos obedecer a las autoridades civiles del lugar donde vivimos, siempre y cuando esto no vaya en contra de la palabra de Dios o nos obliguen a hacer algo que no esté en la palabra de Dios. También dice en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, la palabra del Señor dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Mejor antes obedecer a Dios que a los hombres. Eso debemos tenerlo en cuenta. Pero la obediencia nos lleva a vivir en concordia, en paz con nuestros semejantes. También podemos decir, bueno, ¿qué hay de nuestros trabajos? Muchos dicen nuestros trabajos son seculares, no tienen nada que ver con la iglesia. La iglesia somos nosotros, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y no dejamos de ser iglesia fuera de las 4 paredes del templo. Seguimos siendo iglesia. Por lo tanto, en nuestro lugar de trabajo también somos iglesia. Y debemos respetar y escuchar el consejo de las autoridades que tenemos en ese lugar. Dice también en Colosenses capítulo 3, versículo 22, obedecer en todo. Dice a nuestros amos. Nosotros podemos traducirlo en este tiempo a nuestros patrones, a aquellos que nos presiden en el trabajo. Dice, no sirviendo al ojo, no sirviendo para que nos reconozca el hombre. Dice, con un corazón sincero, haciéndolo como para Dios. Entonces la Biblia nos habla claramente de que en todos los ámbitos de nuestra vida debemos obedecer. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o qué trae como consecuencia la obediencia a nuestras vidas? En primer lugar, el respaldo de Dios. El libro de Jueces, capítulo 6, versículo 4 en adelante, relata la historia de Gedeón, un hombre como cualquiera de nosotros que fue llamado por Dios para librar una batalla con un grupo de hombres reducido contra un ejército enorme. Obviamente que se sentía temeroso y tal vez en algún momento pensó, ¿cómo podré yo hacer frente a todo esto? Y tal vez por su mente habrá pasado como nos pasaría, ¿no? Querer volver atrás. Sin embargo, él obedeció y fue hacia adelante. Y Dios le hace una pregunta a este hombre. Y le dice, ¿no te envío yo? Dios le está diciendo, si yo te estoy enviando, estás obedeciendo, yo voy a pelear la batalla. Si nosotros obedecemos, somos obedientes, Dios es el que va a estar respaldando todas nuestras acciones. En segundo lugar, Dios nos da autoridad. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 dice la palabra del Señor, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que guardare mis obras, ¿a qué se refiere? Al que sea obediente a su palabra. No solamente la escucha, sino que la pone por obra. A esas personas el Señor les dará autoridad sobre las naciones. Muchas veces queremos nosotros tener esos lugares de privilegio, ocupar lugares importantes, pero todavía no hemos aprendido obediencia. Primero la obediencia y luego el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo. Otra cosa como beneficio que tenemos de la obediencia es la intimidad que nosotros podemos lograr con Dios. Jesús, en el libro de Juan, capítulo 15, dice algo muy interesante. Dice, ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos porque hacen lo que yo les mando. O sea que si nosotros somos obedientes, el Señor ya no nos trata como a siervos, sino como amigos. Es una relación mucho más íntima y personal. El Señor quiere esa relación con nosotros, pero debemos ser obedientes. La rebeldía y nuestras obras humanas de justicia propia no nos van a llevar a tener esa relación personal e íntima con Cristo. Debemos morir a nuestra carne, a nuestro orgullo, para poder decirle, Señor,
yo estoy dispuesto a obedecerte en todo y en cada ámbito y lugar de mi vida. Y por último, en el libro del Deuteronomio, cuando el Señor habla al pueblo de Israel, le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová, para guardar y poner por obra todas sus palabras, vendrán sobre ti todas las bendiciones. Si preguntara a la audiencia en esta oportunidad, diría: ¿quiénes quieren ser bendecidos por Dios? Todos diríamos que sí. Yo quiero ser bendecido por Dios. Entonces, el camino para recibir lo que Dios tiene para mi vida es la obediencia. No sigamos la corriente. No debemos escuchar esas voces que dicen: cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera, porque estamos en un tiempo nuevo y los tiempos han cambiado y hemos evolucionado de tal forma que cada uno tiene decisiones propias. Si somos hijos de Dios y queremos vivir en bendición, debemos tomarnos de la palabra del Señor, de su palabra, y obedecerle a Él.